La leyenda negra es un concepto que se refiere a la construcción de una imagen profundamente negativa del Imperio español, principalmente durante los siglos XVI y XVII, y cómo esta imagen fue deliberadamente promovida por los rivales políticos y religiosos de España. Según María Elvira Roca Barea, la leyenda negra no es simplemente un conjunto de críticas hacia los excesos del poder imperial, sino una narrativa distorsionada que presenta al Imperio español como un régimen excepcionalmente cruel, fanático y decadente. A través de propaganda y estrategias de poder, esta leyenda contribuyó a erosionar la reputación de España en Europa y en el mundo, incluso mucho después de que el Imperio español comenzara su declive. La construcción de la leyenda negra fue, en gran medida, una respuesta a la hegemonía política y militar que España alcanzó bajo el reinado de los reyes católicos, Carlos I y Felipe II. En su apogeo, el Imperio español controlaba vastos territorios en Europa, América, África y Asia, lo que lo convirtió en una superpotencia global. Como tal, España acumuló enemigos tanto dentro como fuera de Europa, que utilizaron una campaña propagandística para desprestigiar sus logros y políticas. Entre los principales impulsores de esta campaña estuvieron las provincias protestantes, especialmente los Países Bajos e Inglaterra, que veían en la monarquía hispánica un enemigo no solo militar, sino también religioso. Uno de los aspectos más importantes es la Contrarreforma católica, liderada en gran parte por España, hizo que el Imperio español se convirtiera en el principal defensor del catolicismo en un momento de gran tensión religiosa en Europa. Los conflictos religiosos exacerbaron las tensiones políticas y la propaganda antiespañola en los territorios protestantes tomó una fuerte carga religiosa. Se presentaba a España como un bastión del fanatismo católico, responsable de la persecución religiosa y los abusos cometidos en nombre de la fe. En este contexto, los rivales de España comenzaron a difundir historias exageradas o falsas sobre la brutalidad del Imperio español en sus territorios coloniales, particularmente en América. Las atrocidades cometidas por los españoles en la conquista del Nuevo Mundo fueron un tema central de la leyenda negra. Si bien es cierto que la conquista estuvo marcada por episodios de violencia y explotación, Roca Barea argumenta que los relatos que surgieron de estas acciones fueron deliberadamente magnificados y manipulados por los críticos de España para pintar una imagen de un imperio inusualmente cruel y deshumanizado. Autores como Bartolomé de las Casas y su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias fueron ampliamente utilizados por los enemigos de España para alimentar esta narrativa. Además de la propaganda religiosa y política, la leyenda negra también se alimentó de factores culturales y económicos. España era vista por muchos en Europa como un imperio decadente, atrapado en un pasado feudal y anclado en el fanatismo religioso. Su imagen de atraso se reforzó con la decadencia económica que el país experimentó en el siglo XVII, tras décadas de guerras costosas y una gestión ineficaz de sus vastos recursos coloniales. Los rivales de España, especialmente Inglaterra, Francia y los Países Bajos, aprovecharon esta percepción para promover la idea de que España era una nación corrupta y despótica, incapaz de adaptarse al progreso moderno. María Elvira Roca Barea define la imperiofobia como el rechazo, miedo o desprecio hacia los grandes imperios, particularmente por parte de las naciones rivales o las poblaciones sometidas. Este fenómeno no es exclusivo del Imperio español, sino que ha afectado a prácticamente todos los imperios a lo largo de la historia. Según Roca Barea, la imperiofobia no surge solo del poder político o militar de un imperio, sino también de la envidia, el resentimiento y el deseo de minar la legitimidad de una hegemonía que parece inquebrantable. Uno de los aspectos clave de la imperiofobia es la construcción de narrativas negativas que buscan demonizar a los imperios. Estos relatos suelen enfatizar la crueldad, la corrupción y la decadencia del poder imperial, convirtiendo al imperio en una figura moralmente reprochable. A lo largo de la historia, estas narrativas han sido propagadas por aquellos que se oponen al imperio en cuestión, ya sea por razones políticas, económicas o religiosas. Roca Barea señala que la imperiofobia tiende a seguir ciertos patrones comunes, independientemente de la época o el imperio en cuestión. El imperio es retratado como un opresor cruel que ejerce su poder de manera despótica sobre los pueblos que domina. Los logros culturales, científicos o administrativos del imperio suelen ser ignorados o minimizados,
mientras que los abusos reales o percibidos son exagerados para justificar el rechazo al poder imperial. La historia de la imperiofobia en Roma y Bizancio sirve como precedente para entender lo que sucedió con el Imperio español en los siglos XVI y XVII. Según Roca Barea, al igual que estos imperios anteriores, España fue objeto de una campaña propagandística que buscaba demonizar su dominio global. La leyenda negra fue una forma específica de imperiofobia que se centró en España, presentándola como un imperio excepcionalmente violento, intolerante y explotador. La imperiofobia hacia el imperio español fue impulsada por sus rivales europeos, en particular Inglaterra, los Países Bajos y Francia. Estos países, que competían con España por la hegemonía en Europa y el control de las rutas comerciales globales, utilizaron la propaganda para presentar a España como un imperio que se mantenía únicamente a través del terror y la opresión. La violencia que caracterizó la conquista de América, así como la Inquisición española, fueron utilizados como ejemplos de la crueldad y el fanatismo que, según estos rivales, definían al imperio español. Uno de los factores que Roca Barea menciona como clave en la creación de la leyenda negra fue el conflicto religioso entre el catolicismo, representado por España, y el protestantismo, defendido por países como Inglaterra y los Países Bajos. Para los protestantes, España no era solo un rival político, sino también el enemigo religioso por excelencia. Esto llevó a que las campañas propagandísticas contra España tuvieran una fuerte carga religiosa, donde se retrataba a los españoles como fanáticos religiosos que perseguían a los disidentes y cometían atrocidades en nombre de la fe católica. Roca Barea subraya que aunque hubo abusos reales en la colonización de América y en la Inquisición, la propaganda antiespañola exageró estos episodios y los presentó como representativos de la totalidad del imperio español. Además, la imagen de un imperio en decadencia comenzó a consolidarse cuando España, tras décadas de guerras costosas y el mal manejo de sus recursos, empezó a perder su posición de hegemonía en Europa. A medida que España declinaba, la leyenda negra se intensificaba, reforzando la percepción de que el imperio español era moralmente corrupto y estaba destinado al fracaso. Roca Barea también reflexiona sobre la psicología detrás del rechazo hacia los grandes imperios. Según ella, la imperiofobia no solo es una estrategia de propaganda utilizada por los rivales políticos, sino también una respuesta emocional al poder desmesurado. Los imperios, al ejercer un control vasto sobre territorios y pueblos, suelen generar resentimiento entre los pueblos conquistados y envidia entre las potencias rivales. Este resentimiento se convierte en una fuente de narrativas que demonizan al imperio, presentándolo como un opresor brutal y moralmente inferior. La imperiofobia, por tanto, no es solo una cuestión política, sino también una respuesta emocional y cultural ante la concentración de poder. El rechazo hacia los imperios suele verse acompañado de la idealización de los pueblos sometidos o de las pequeñas naciones que resisten al dominio imperial, creando una dicotomía moral en la que el imperio es siempre el villano y sus rivales, los héroes. Esta dinámica fue central en la creación de la leyenda negra contra el imperio español. El imperio español alcanzó su máximo poder y extensión durante los siglos XVI y XVII, abarcando territorios en Europa, América, Asia y África. La dinastía de los Habsburgo, bajo monarcas como Carlos I y Felipe II, transformó a España en la potencia hegemónica de Europa. Durante el reinado de Carlos I, el imperio se consolidó como una superpotencia al unir bajo una misma corona vastos territorios que incluían los reinos de Castilla, Aragón, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos y extensos territorios en América. Tras la conquista del Imperio Azteca e Inca. España se convirtió en el principal defensor de la ortodoxia católica durante la Reforma y la Contrarreforma, lo que colocó a la nación en conflicto con las potencias protestantes emergentes como Inglaterra y los Países Bajos, así como con el creciente poder de Francia. La vasta red territorial y las riquezas que provenían de las colonias, en particular de América, dieron a España una influencia sin precedentes. Sin embargo, también atrajeron la hostilidad de sus rivales, que buscaban desafiar su dominio militar, político y económico. Este periodo de hegemonía global fue acompañado por grandes éxitos militares, como las victorias sobre los turcos otomanos en la batalla de Lepanto, 1571, y la participación de los tercios españoles en múltiples frentes europeos.
Sin embargo, la creciente rivalidad con las naciones protestantes de Europa y la necesidad de defender una vasta red de territorios llevó a España a participar en una serie de guerras prolongadas y costosas que, con el tiempo, debilitarían su poderío. Un factor clave en la creación de la leyenda negra fue el contexto religioso de la Reforma protestante. A partir de 1517, con las tesis de Martín Lutero, Europa se dividió en dos campos religiosos: los países que adoptaron el protestantismo y aquellos que permanecieron fieles al catolicismo, como España. Esta división religiosa exacerbó las tensiones políticas y creó un clima de hostilidad mutua. España, al posicionarse como el bastión del catolicismo y el defensor de la contrarreforma, se convirtió en el enemigo número uno de las potencias protestantes, como Inglaterra y los Países Bajos. María Elvira Roca Barea explica que los países protestantes vieron en España no solo una amenaza militar, sino también un enemigo religioso que debía ser derrotado para consolidar la expansión del protestantismo. La política expansionista de Felipe II, que incluyó la intervención en los Países Bajos y la creación de una armada invencible para intentar invadir Inglaterra en 1588, intensificó este conflicto. Los enemigos de España, en especial los ingleses, comenzaron a difundir propaganda que retrataba a España como un imperio tiránico y fanático, dispuesto a exterminar cualquier forma de disidencia religiosa en su camino. La imagen de España como opresor religioso fue especialmente poderosa en la construcción de la leyenda negra. Los críticos de España, especialmente los protestantes, presentaban a los españoles como fanáticos inquisitoriales, responsables de perseguir y asesinar a miles de personas en nombre de la fe católica. La Inquisición española, una institución creada para mantener la ortodoxia religiosa en España, fue utilizada como símbolo del fanatismo y la represión que supuestamente caracterizaban al Imperio español. Aunque la Inquisición fue una institución real y cometió abusos, Roca Barea señala que las narrativas en torno a ella fueron ampliamente exageradas por la propaganda protestante. Los Países Bajos e Inglaterra desempeñaron un papel fundamental en la difusión de la leyenda negra. Estos territorios, que luchaban contra el dominio español, tanto en el plano militar como en el religioso, utilizaron una combinación de propaganda escrita y visual para desacreditar al Imperio español ante los ojos de Europa. Para los holandeses, que se rebelaron contra la corona española en la Guerra de los 80 años, era vital retratar a España como un imperio opresor para justificar su lucha por la independencia. Uno de los principales vehículos de esta propaganda fue la obra de Bartolomé de las Casas, un fraile dominico español que escribió sobre los abusos cometidos por los conquistadores en América. Su libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicado en 1552, criticaba duramente el trato que los españoles daban a los indígenas y se convirtió en una de las principales fuentes utilizadas por los enemigos de España para alimentar la leyenda negra. Aunque la obra de las Casas tenía como objetivo llamar la atención sobre los abusos en América y abogar por reformas, fue rápidamente instrumentalizada por los enemigos de España, que la tradujeron y difundieron por toda Europa como prueba de la crueldad inherente al Imperio español. En Inglaterra, el conflicto con España alcanzó su punto álgido durante el reinado de Isabel I. El enfrentamiento culminó en la derrota de la Armada Invencible en 1588, un evento que los ingleses utilizaron para consolidar su identidad nacional en oposición a la tiranía española. Los escritores y propagandistas ingleses como Richard Hakluyt y John Fox promovieron una imagen de España como un imperio corrupto y cruel, mientras que presentaban a Inglaterra como una nación valiente y justa, defendiendo la libertad religiosa y política. Esta narrativa se consolidó en las décadas posteriores, especialmente durante el reinado de Jacobo I y el ascenso de Inglaterra como potencia naval. La impresión gráfica también desempeñó un papel crucial en la difusión de la leyenda negra. Las representaciones visuales de la brutalidad española, como las ilustraciones de las atrocidades cometidas por los conquistadores en América o las ejecuciones públicas de herejes en España, fueron ampliamente difundidas en Europa. Estas imágenes contribuyeron a cimentar en el imaginario europeo la idea de que España era un imperio excepcionalmente cruel, obsesionado con el exterminio de los pueblos indígenas y la persecución de los disidentes religiosos. La propaganda antiespañola que emergió durante los siglos XVI y XVII no se limitó a los panfletos o libros polémicos.
También se filtró en la cultura popular y la literatura de la época. En países como Inglaterra, Francia y los Países Bajos, España se convirtió en el villano recurrente en obras de teatro, relatos históricos y crónicas populares. Los españoles fueron retratados como seres brutales, arrogantes y corruptos, mientras que sus rivales se veían a sí mismos como defensores de la libertad y la justicia. Uno de los ejemplos más famosos de esta representación es la figura del Gran Inquisidor, que aparece en obras de teatro y literatura europeas como el arquetipo del fanatismo religioso y la crueldad española. Este personaje fue utilizado para simbolizar el terror que supuestamente representaba la Inquisición española, y su imagen fue popularizada por autores tanto en Inglaterra como en Francia. A través de estas representaciones, la leyenda negra se consolidó en la cultura popular, influyendo en cómo las generaciones posteriores verían a España. A medida que la leyenda negra se difundía, España comenzó a ser vista no solo como un rival militar, sino también como un enemigo moral que representaba todo lo que las nuevas naciones emergentes, como Inglaterra y los Países Bajos, rechazaban. La narrativa de la leyenda negra también ayudó a justificar las acciones de estas potencias en la lucha contra España, ya que presentaban su resistencia como una lucha justa contra la opresión y el despotismo. A lo largo del siglo XVI y XVII, el Imperio español fue una potencia dominante en Europa, y su influencia política y militar se extendió por todo el continente y más allá. Sin embargo, la leyenda negra, como hemos visto, comenzó a minar la legitimidad de ese poder en el plano internacional. Según la difusión de esta narrativa negativa tuvo un impacto directo en las relaciones diplomáticas de España con otras naciones europeas. Uno de los efectos más claros de la leyenda negra fue la consolidación de una coalición antiespañola en Europa. Los principales rivales de España, como Inglaterra, Francia y los Países Bajos, se unieron no solo por razones políticas y militares, sino también bajo una narrativa común que presentaba a España como el gran enemigo de la libertad, la justicia y la religión. Esta coalición se fortaleció con el tiempo, particularmente durante la Guerra de los 30 años, un conflicto que enfrentó a las potencias católicas, encabezadas por España y el Sacro Imperio Romano Germánico, contra una alianza de potencias protestantes y católicas moderadas. Roca Barea explica que el conflicto religioso exacerbó las divisiones políticas en Europa y ayudó a consolidar la percepción de España como un imperio fanático y represivo. La Revolución holandesa, que resultó en la independencia de las provincias del norte de los Países Bajos, fue otro ejemplo de cómo la leyenda negra influyó en la percepción de España como un opresor brutal. Los holandeses, apoyados por Inglaterra y Francia, utilizaron la leyenda negra para justificar su lucha por la independencia y para obtener apoyo internacional. El uso de propaganda en este contexto fue esencial. Los enemigos de España difundieron imágenes y relatos de supuestas atrocidades cometidas por los españoles, no solo en América, sino también en Europa. Uno de los relatos más impactantes fue el de la masacre de Amberes en 1576, en la que las tropas españolas saquearon la ciudad y mataron a miles de civiles. Aunque este tipo de violencia era común en las guerras de la época, la propaganda protestante presentó este evento como un ejemplo de la crueldad inherente de los españoles, lo que reforzó la leyenda negra. Este tipo de narrativa no solo afectó a la imagen de España en el exterior, sino que también influyó en las alianzas políticas en Europa. Los monarcas y príncipes europeos, influenciados por esta visión negativa, comenzaron a alejarse de la diplomacia con España y a buscar alianzas con sus rivales. El Tratado de Westfalia, 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años y marcó la independencia oficial de los Países Bajos, fue un duro golpe para la hegemonía española y reflejó el éxito de la leyenda negra en debilitar el prestigio y la influencia de España en el continente. La cultura europea de los siglos XVI y XVII también se vio profundamente influenciada por la leyenda negra. La imagen de España como un imperio cruel, fanático y decadente se infiltró en la literatura, el teatro y el arte de la época, moldeando las representaciones de los españoles y del imperio español en las obras de los artistas europeos. Uno de los ejemplos más claros de esta influencia es el uso del personaje del Gran Inquisidor en las obras literarias y teatrales europeas. La Inquisición española, que se había establecido para combatir la herejía y preservar la ortodoxia católica en el imperio, fue objeto de una intensa campaña de desprestigio en Europa,
especialmente en los países protestantes. En la literatura inglesa, francesa y holandesa, la figura del Gran Inquisidor se convirtió en el símbolo de la represión religiosa y el fanatismo español. Obras como Don Carlos de Friedrich Schiller, una tragedia alemana que retrata a Felipe II, y la Inquisición como opresores brutales, perpetuaron esta visión de España. Además de la literatura, el teatro también jugó un papel clave en la difusión de la leyenda negra. William Shakespeare, por ejemplo, en su obra La tragedia de Don Juan, también conocida como El burlador de Sevilla, presenta al personaje de Don Juan como un noble español corrupto y libertino, lo que refuerza la imagen de la aristocracia española como inmoral y decadente. Este tipo de representaciones se repetían en los escenarios de Europa, consolidando la visión negativa de España en la cultura popular. El arte visual también fue una herramienta poderosa para difundir la leyenda negra. Las ilustraciones que acompañaban los relatos de las supuestas atrocidades españolas en América y en Europa circulaban ampliamente en libros y panfletos. Estas imágenes mostraban a los españoles como monstruos deshumanizados, responsables de torturar y asesinar tanto a indígenas como a protestantes. Un famoso ejemplo son las imágenes que acompañaron la obra de Bartolomé de las Casas en las ediciones publicadas en los Países Bajos, que mostraban escenas de extrema brutalidad. María Elvira Roca Barea señala que la leyenda negra no solo afectó la imagen de España en el exterior, sino que también influyó en la propia identidad de los españoles. A medida que la propaganda antiespañola se difundía por Europa, muchos intelectuales y políticos dentro de España comenzaron a internalizar esta narrativa, lo que contribuyó a una crisis de identidad en el país, especialmente en el siglo XVIII y XIX, cuando el imperio ya estaba en declive. La constante representación de España como un país atrasado, corrupto y moralmente inferior afectó el orgullo nacional y debilitó la confianza en la capacidad del país para recuperarse de su declive. Roca Barea sostiene que esta autoimagen negativa fue uno de los legados más dañinos de la leyenda negra, ya que no solo minó el prestigio de España en el exterior, sino que también contribuyó a un sentido de decadencia interna que persistió durante siglos. Este impacto psicológico se agravó tras la pérdida de las colonias en América a principios del siglo XIX, cuando España perdió la mayor parte de su imperio tras las guerras de independencia en América Latina. En este contexto, la leyenda negra proporcionó una explicación simplificada para la decadencia española. Se veía a España como un país condenado al fracaso debido a su carácter fanático y atrasado, una narrativa que muchos españoles, influenciados por la propaganda externa, comenzaron a aceptar como verdad. El siglo XVII marcó el comienzo de la decadencia del Imperio español, un proceso que se aceleraría a lo largo de los siglos XVIII y XIX. A pesar de su vasto poder territorial, el imperio comenzó a mostrar señales de agotamiento debido a varios factores. Las guerras constantes en Europa, como las guerras con Francia, los conflictos en los Países Bajos y la Guerra de los 30 años, drenaron los recursos económicos y humanos del imperio. Al mismo tiempo, las riquezas provenientes de América, que durante tanto tiempo habían sido la base del poder español, comenzaron a disminuir, y la economía española cayó en una espiral de deudas y crisis fiscales. María Elvira Roca Barea señala que a medida que el imperio español comenzaba a declinar, la leyenda negra se fortalecía y ganaba aún más tracción en Europa. En lugar de ver el declive de España como una consecuencia de los desafíos políticos, militares y económicos que enfrentaba el imperio, los rivales de España aprovecharon esta decadencia para reforzar la narrativa de que el imperio español era moralmente corrupto y que su caída era el resultado natural de su fanatismo, crueldad y mala gestión. Uno de los eventos clave en este proceso fue la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años y marcó el comienzo de la pérdida de poder de España en Europa. El reconocimiento de la independencia de los Países Bajos fue un golpe devastador para la hegemonía española, y los conflictos posteriores con Francia terminaron por debilitar aún más al imperio. Durante este periodo, los enemigos de España utilizaron su decadencia como una prueba adicional de la veracidad de la leyenda negra. Un imperio que había sido tan brutal e intolerante no podía evitar su propio colapso. A medida que España perdía su estatus como la principal potencia europea, las explicaciones simplistas de su declive se volvieron predominantes en la historiografía europea, especialmente en los países rivales.
Los intelectuales y cronistas de Inglaterra, Francia y los Países Bajos perpetuaron la idea de que la decadencia española no era simplemente una consecuencia de los problemas estructurales internos o de la prolongada participación en guerras, sino el resultado de la corrupción moral que supuestamente definía al Imperio español desde sus inicios. María Elvira Roca Barea argumenta que la leyenda negra proporcionó un marco narrativo que facilitó la comprensión del colapso de un imperio tan vasto y poderoso. Este tipo de narrativas simplistas que presentan la decadencia imperial como una consecuencia directa de la inmoralidad o la mala gobernanza son comunes en la historia de los grandes imperios. De la misma manera que Roma fue retratada por algunos historiadores medievales como una civilización que cayó debido a su degradación moral, España fue vista como un imperio que no pudo sostener su grandeza debido a su fanatismo religioso y su brutalidad en el gobierno. El auge de la Ilustración en el siglo XVIII trajo consigo un énfasis en la racionalidad y el progreso, que contrastaba con la imagen de España como un país anclado en la superstición y el atraso. Los intelectuales franceses e ingleses del siglo de las luces retrataron a España como un ejemplo de lo que una nación no debía ser. En los ensayos de autores como Montesquieu y Voltaire, España era vista como una sociedad que, al aferrarse a los valores tradicionales y al catolicismo más conservador, se había condenado a la decadencia. La leyenda negra no solo persistió durante los siglos de decadencia del Imperio español, sino que también influyó en la historiografía moderna. Roca Barea sostiene que muchas de las interpretaciones históricas del siglo XIX y XX, especialmente en países como Inglaterra y Francia, continuaron repitiendo los tópicos de la leyenda negra, reforzando la imagen de España como un país históricamente condenado al atraso y la corrupción. En gran parte de la historiografía moderna, los tópicos de la leyenda negra, la crueldad de la Inquisición, la brutalidad de la conquista de América, el fanatismo religioso, siguen siendo una parte central de la imagen histórica de España. En películas, novelas y documentales sobre el periodo colonial, estas representaciones continúan apareciendo de manera reiterativa, reforzando los viejos mitos de la leyenda negra. Además, Roca Barea señala que la autocrítica que España ha desarrollado desde el siglo XIX en adelante también ha contribuido a perpetuar ciertos elementos de la leyenda negra. Los propios intelectuales y políticos españoles, influenciados por las interpretaciones extranjeras, han reforzado la idea de que la historia de España está marcada por el fracaso, el atraso y la intolerancia. Este autoanálisis, aunque en parte necesario, ha permitido que la leyenda negra siga teniendo un impacto en la forma en que los propios españoles ven su pasado imperial. Uno de los impactos más profundos de la leyenda negra fue su influencia en la construcción de las identidades nacionales en América Latina tras las guerras de independencia. A medida que las colonias americanas de España se emancipaban a principios del siglo XIX, la narrativa de la leyenda negra que presentaba a España como un imperio brutal y opresor fue utilizada para justificar y legitimar el movimiento independentista. Los líderes revolucionarios, como Simón Bolívar y José de San Martín, adoptaron esta narrativa para fortalecer la idea de que la independencia era una forma de liberarse de siglos de opresión y explotación por parte de una metrópoli corrupta y tiránica. María Elvira Roca Barea explica que la leyenda negra proporcionó a las nuevas naciones americanas una herramienta poderosa para romper con su pasado colonial. Los relatos que presentaban la colonización española como un proceso marcado por la violencia, la esclavitud y el genocidio de los pueblos indígenas fueron ampliamente aceptados por los intelectuales y políticos latinoamericanos, quienes querían establecer una nueva identidad nacional independiente de España. En muchos casos esto llevó a una idealización del pasado prehispánico y a una demonización de todo lo que representaba la herencia española. Sin embargo, Roca Barea subraya que esta visión simplificada de la historia colonial ha tenido consecuencias negativas en la forma en que se entiende el pasado y el presente en América Latina. Al abrazar la narrativa de la leyenda negra, muchas de estas nuevas naciones comenzaron a ver su historia colonial como un periodo de oscura dominación, lo que contribuyó a un rechazo de sus propios orígenes mestizos y del legado cultural hispano. Este rechazo a menudo ha generado conflictos internos en cuanto a la construcción de una identidad nacional coherente, ya que las naciones latinoamericanas son, en gran medida, el resultado de la fusión entre las culturas indígenas y la cultura española.
En el contexto de la historia moderna, la leyenda negra también ha desempeñado un papel clave en la creación del concepto del mal colonizador, una narrativa que presenta a los colonizadores europeos como opresores brutales, que llevaron destrucción y sufrimiento a los pueblos indígenas. Esta narrativa se ha aplicado no solo a España, sino también a otras potencias coloniales como Portugal, Francia e Inglaterra. Sin embargo, Roca Barea sostiene que España ha sido el blanco preferido de esta crítica, debido a la persistencia de la leyenda negra en el imaginario colectivo. En gran medida, esta narrativa ha dominado el discurso sobre la colonización de América, especialmente en el ámbito académico y en la cultura popular. En las escuelas y universidades, el proceso de colonización a menudo se enseña como una historia de opresión, genocidio y explotación, con un énfasis particular en los abusos cometidos por los españoles durante la conquista. Los episodios de violencia, como la matanza de Cholula o la destrucción del Imperio Azteca, se han convertido en símbolos del dominio despiadado de España, mientras que los aspectos más complejos de la colonización, como el intercambio cultural, el mestizaje y la creación de nuevas sociedades, tienden a ser pasados por alto. Roca Barea destaca que esta visión reduccionista de la colonización ha reforzado la percepción de España como un imperio excepcionalmente cruel, a pesar de que otras potencias coloniales europeas cometieron atrocidades similares o incluso peores en otras partes del mundo. Sin embargo, debido a la leyenda negra, los abusos cometidos por los españoles en América han sido más ampliamente difundidos y exagerados en comparación con los cometidos por otras potencias. En la historiografía contemporánea, ha habido intentos de revisar y corregir la imagen negativa de España que ha perdurado desde la creación de la leyenda negra. Muchos historiadores han comenzado a cuestionar las interpretaciones simplistas y sesgadas que durante tanto tiempo han dominado el estudio de la colonización española y del Imperio español en general. Este revisionismo histórico busca ofrecer una visión más matizada y equilibrada de los logros y las fallas del Imperio español, sin caer en la idealización ni en la demonización. Roca Barea destaca que a pesar de estos intentos de revisión, la leyenda negra sigue siendo un obstáculo importante para comprender la historia de España de manera justa y objetiva. Los mitos y estereotipos que surgieron durante los siglos XVI y XVII aún persisten en la forma en que se enseña y se percibe la historia de la colonización. En muchos casos, los esfuerzos por corregir la leyenda negra han sido vistos como intentos de blanquear el pasado colonial, lo que ha generado resistencias en ciertos sectores académicos y políticos. La leyenda negra no solo influyó en la percepción del Imperio español, sino que también tuvo un impacto en el discurso global sobre el colonialismo en general. En el siglo XIX, cuando las potencias europeas se lanzaron a la expansión colonial en África y Asia, la leyenda negra se utilizó como un ejemplo negativo de cómo no debía llevarse a cabo la colonización. Las potencias coloniales, como Gran Bretaña y Francia, presentaban sus propios esfuerzos coloniales como misiones civilizadoras en contraste con la supuesta brutalidad de los españoles en América. María Elvira Roca Barea sostiene que la leyenda negra fue una herramienta útil para las potencias emergentes que competían con España, ya que les permitió presentarse como colonizadores benignos en comparación con los españoles. Gran Bretaña, por ejemplo, utilizó esta narrativa para justificar su dominio sobre vastos territorios en África y Asia, argumentando que su enfoque de la colonización era más civilizado y humanitario. Esta comparación simplista entre un modelo bueno de colonización y uno malo perpetuó los estereotipos negativos sobre España y, al mismo tiempo, ayudó a legitimar el colonialismo de otras naciones. Sin embargo, Roca Barea advierte que esta narrativa ignora las atrocidades cometidas por otras potencias coloniales. A lo largo del siglo XIX y XX, los imperios europeos llevaron a cabo políticas de explotación y opresión en África, Asia y el Caribe, muchas veces con niveles de brutalidad comparables o superiores a los de la colonización española en América. No obstante, debido a la persistencia de la leyenda negra, las atrocidades cometidas por España han sido recordadas con más fuerza, mientras que los abusos de otras potencias han sido minimizados o justificados como parte de su misión civilizadora. Uno de los puntos fundamentales en el análisis de María Elvira Roca Barea es que la leyenda negra fue, en gran medida, una construcción propagandística creada y difundida por los rivales de España durante su época imperial. Para Roca Barea,
La leyenda negra no es una visión objetiva de los hechos históricos, sino una narrativa intencionada que buscaba desacreditar el poder de España en un momento en que su hegemonía representaba una amenaza para otras potencias emergentes, como Inglaterra, los Países Bajos y Francia. Rocabarea subraya que muchas de las historias de atrocidades y excesos cometidos por los españoles en América y Europa fueron exageradas o manipuladas para alimentar esta narrativa. Aunque no niega que se produjeron abusos durante la conquista y la colonización, argumenta que estos episodios fueron presentados de manera desproporcionada y fuera de contexto. En contraste, los abusos cometidos por otras potencias coloniales en África, Asia y América fueron, en su opinión, minimizados o incluso justificados en el discurso histórico posterior. Uno de los ejemplos más evidentes de esta distorsión, según Rocabarea, es el uso de las obras de Bartolomé de las Casas, particularmente su famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias. Las Casas escribió su obra como una crítica interna destinada a mejorar las políticas coloniales y proteger a los indígenas, pero esta fue rápidamente adoptada por los enemigos de España como prueba de la brutalidad del Imperio español. La obra de Las Casas fue traducida al inglés, holandés y otros idiomas, y se convirtió en uno de los textos más citados para legitimar la narrativa de la leyenda negra. Rocabarea señala que el contexto de la obra de Las Casas fue malinterpretado deliberadamente. Aunque Las Casas denunció los abusos, su objetivo era promover reformas dentro del sistema colonial español, no destruir el imperio ni presentar a España como un régimen genocida. No obstante, la obra fue utilizada para reforzar la imagen de España como una potencia excepcionalmente cruel, a pesar de que los mismos abusos eran comunes en otras potencias coloniales de la época. Otro de los pilares de la leyenda negra es la Inquisición española, a menudo representada como una institución particularmente brutal y fanática. Para Rocabarea, esta es otra área donde la realidad ha sido profundamente distorsionada por la propaganda de los rivales de España. La imagen de la Inquisición como una máquina de tortura implacable que ejecutaba a miles de personas inocentes es uno de los mitos más persistentes de la leyenda negra. Si bien la Inquisición ciertamente llevó a cabo juicios y condenas, Rocabarea sostiene que su reputación ha sido exagerada en comparación con otras instituciones judiciales contemporáneas. La Inquisición española, según ella, era menos brutal que otras cortes de la época, como los tribunales civiles en Francia o Inglaterra, donde las ejecuciones por herejía y traición eran comunes. De hecho, Rocabarea señala que en los tribunales civiles europeos, miles de personas fueron ejecutadas por crímenes religiosos o políticos, pero estos hechos no han sido tan condenados históricamente como las ejecuciones llevadas a cabo por la Inquisición. Rocabarea menciona que, en términos numéricos, la Inquisición no ejecutó a tantas personas como comúnmente se cree. Según algunas estimaciones, durante los 3 siglos de existencia de la Inquisición española, se ejecutaron alrededor de 3.000 a 5.000 personas, una cifra relativamente baja en comparación con otras purgas religiosas de la época, como las guerras de religión en Francia o la caza de brujas en el norte de Europa. Además, la Inquisición española también tuvo un papel importante en la protección de los conversos y minorías religiosas en España. Rocabarea argumenta que, si bien la Inquisición fue ciertamente una institución represiva, también actuó como un mecanismo legal que, en muchos casos, evitó linchamientos o persecuciones más violentas a nivel local. En otras palabras, la Inquisición sirvió como una forma de controlar el fervor religioso y mantener un orden dentro de la sociedad española, evitando el caos que caracterizó a otros países europeos durante el mismo periodo. María Elvira Rocabarea también realiza una revisión crítica de las fuentes históricas que contribuyeron a la difusión de la leyenda negra. Una de sus principales críticas es que muchas de las fuentes utilizadas por los historiadores posteriores para describir el Imperio español provienen de los propios enemigos de España, lo que introduce un sesgo evidente en la forma en que se presenta la historia. Uno de los ejemplos más evidentes es la obra de Antonio Pérez, un antiguo secretario de Felipe II que, tras caer en desgracia, huyó a Inglaterra y se convirtió en uno de los principales críticos del monarca español. Las cartas y escritos de Pérez, llenos de rencor personal y propaganda política, fueron utilizados por los ingleses para reforzar la imagen de Felipe II como un tirano. Sin embargo, Rocabarea señala que muchos historiadores posteriores
Aceptaron estas fuentes sin cuestionar el sesgo de Pérez, perpetuando una visión distorsionada de Felipe II y de la política española en general. Otro caso importante es la historiografía holandesa y su interpretación de la Guerra de los 80 años, en la que las provincias del norte de los Países Bajos se rebelaron contra la corona española. Los historiadores holandeses, al escribir la historia de su independencia, presentaron a los españoles como opresores brutales que intentaron sofocar las aspiraciones de libertad de los neerlandeses. Esta visión, aunque válida desde la perspectiva de los vencedores, fue adoptada por la historiografía europea y se convirtió en una pieza clave de la leyenda negra. Roca Barea también cuestiona la objetividad de la historiografía protestante en su descripción del Imperio español. Los cronistas protestantes, particularmente en Inglaterra y los Países Bajos, tenían un interés ideológico en presentar a España como un enemigo moral. La guerra religiosa entre el catolicismo y el protestantismo fue uno de los motores de la leyenda negra, y muchos de los textos que se utilizaron para difundir esta narrativa fueron escritos con fines propagandísticos. Roca Barea señala que es importante reexaminar estas fuentes desde una perspectiva crítica para comprender cómo se construyó la leyenda negra y cómo ha influido en nuestra visión de la historia. Finalmente, María Elvira Roca Barea aboga por una revalorización de los logros del Imperio español, que a menudo han sido eclipsados por la narrativa de la leyenda negra. Aunque no niega los abusos cometidos durante el periodo colonial, sostiene que es importante tener en cuenta los aspectos positivos del legado español, como la creación de una civilización mestiza en América Latina, la difusión del derecho romano y la protección de los derechos de los indígenas a través de las leyes de Indias que, aunque imperfectas, fueron un intento temprano de regular las relaciones entre colonizadores y colonizados. Además, Roca Barea resalta el papel de España en la defensa de la cristiandad frente al avance otomano, particularmente en la batalla de Lepanto, 1571, y su contribución a la ciencia, la cultura y el arte durante el Siglo de Oro. Para ella, es necesario abandonar la visión exclusivamente negativa de la historia española y recuperar un enfoque más equilibrado que valore tanto los logros como los fracasos del imperio. A pesar de haber sido creada en el contexto de las rivalidades políticas y religiosas del siglo XVI, la leyenda negra contra el Imperio español ha demostrado tener una durabilidad sorprendente, persistiendo en la forma en que se percibe la historia de España y sus antiguas colonias en el mundo moderno. María Elvira Roca Barea argumenta que muchos de los estereotipos y mitos que surgieron durante esa época siguen presentes en el imaginario colectivo y continúan moldeando la forma en que tanto los españoles como los extranjeros entienden el pasado imperial. En las últimas décadas, la leyenda negra ha sido reavivada en algunos debates históricos y políticos, especialmente en el contexto de la colonización y sus consecuencias. En América Latina, por ejemplo, sigue existiendo una fuerte tendencia a retratar la colonización española exclusivamente en términos de opresión y explotación, sin reconocer los aspectos más complejos de ese proceso, como el mestizaje cultural y la integración de diversas sociedades. La leyenda negra ha proporcionado un marco narrativo útil para aquellos que buscan criticar o repudiar el legado colonial, pero Roca Barea sostiene que esta visión no siempre es justa ni objetiva. La globalización y el auge de movimientos que abogan por la justicia histórica y la reparación de los daños coloniales han contribuido a que las narrativas en torno a la colonización española, particularmente en América, sigan siendo un tema de discusión. Aunque es necesario reconocer los abusos cometidos durante la conquista y colonización, Roca Barea advierte que seguir perpetuando los mitos de la leyenda negra no permite un entendimiento más equilibrado y complejo del pasado. Uno de los legados más duraderos de la leyenda negra es su impacto en la identidad española. A lo largo de los siglos XIX y XX, muchos intelectuales y líderes políticos en España internalizaron la narrativa de la leyenda negra, lo que contribuyó a una crisis de identidad nacional, especialmente en los momentos de declive y pérdida del imperio. Roca Barea argumenta que este autoflagelo ha sido una de las consecuencias más negativas de la leyenda negra, ya que ha dificultado que España se reconcilie con su pasado imperial de una manera objetiva y sin complejos. En lugar de sentirse orgullosos de sus logros históricos, muchos españoles han adoptado una visión crítica y negativa de su pasado imperial, lo que ha afectado la autoimagen del país. Esta autocrítica ha sido reforzada por la percepción externa de España,
como una nación históricamente asociada con la crueldad y el fanatismo religioso, una visión que, según Roca Barea, no siempre se corresponde con la realidad. La leyenda negra ha influido también en la forma en que los españoles abordan su legado cultural y en cómo éste es percibido por otros países. Mientras que otras potencias coloniales, como Francia o Gran Bretaña, han logrado integrar su pasado imperial en una narrativa nacional más positiva, España ha tenido más dificultades para encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de los errores del pasado y la valoración de sus contribuciones al mundo. La leyenda negra sigue siendo relevante en el debate político contemporáneo, ya que influye en la forma en que se interpretan los conflictos actuales relacionados con el colonialismo y sus legados. En muchos casos, la narrativa de la leyenda negra ha sido utilizada para justificar posiciones políticas y culturales que buscan resignificar la historia colonial desde una perspectiva crítica. Sin embargo, Roca Barea advierte que es importante no caer en el simplismo y la demonización, y aboga por una mayor reflexión histórica que permita comprender mejor la complejidad del pasado imperial. El desafío para las generaciones actuales es encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de los errores y el valor de las contribuciones que el Imperio español dejó en la historia. Roca Barea sostiene que, al cuestionar las narrativas simplistas de la leyenda negra y revisar críticamente las fuentes históricas, podemos avanzar hacia una comprensión más rica y justa de la historia de España y su legado en el mundo moderno.